En 1953, Estados Unidos estaba convencido de que los soviéticos podían manipular la mente humana. No con palabras, con ciencia, o, más bien, con algo que apenas entendían: drogas, hipnosis y control psicológico. Era la Guerra Fría, pero este campo de batalla no tenía trincheras. Tenía hospitales, universidades y laboratorios secretos. Y en el centro, el cerebro humano. Así nació el proyecto MKUltra. No fue un solo experimento. Fue una constelación de operaciones encubiertas, todas con un objetivo: fabricar la técnica perfecta para quebrar a una persona sin tocarla. Si la Guerra Fría se jugaba en la superficie con bombas y aviones, bajo tierra se peleaba por el alma del individuo. Porque quien controle la mente, controla al enemigo. O eso creían. El miedo no era solo real, era institucional. Y como suele pasar cuando el miedo manda, la ética estorba. MKUltra fue aprobado por el entonces director de la CIA, Allen Dulles, tras informes alarmantes sobre prisioneros estadounidenses en Corea que habrían sido reprogramados por comunistas. En ese momento, surgió la pregunta que lo justificaría todo: ¿y si nosotros pudiéramos hacer lo mismo, pero mejor? En su momento, este razonamiento sonaba a lógica militar. Hoy, suena como la trama de una mala precuela de Marvel, donde Bucky Barnes no es el único soldado del invierno. Y, a diferencia de las películas, aquí nadie pidió ser un héroe. Si uno quiere experimentar con el control mental, necesita un par de cosas: drogas, tiempo y, lo más importante, sujetos de prueba. ¿Y dónde se consiguen? Fácil, sin preguntar demasiado. Durante la década de 1950 y 60, el proyecto MKUltra extendió sus tentáculos por universidades, hospitales psiquiátricos, bases militares e incluso prisiones. Lugares donde las personas ya estaban en situaciones de vulnerabilidad. Lugares donde nadie haría demasiadas preguntas. La consigna era clara: que no sepan que están siendo estudiados. El resultado fue aún más claro: experimentos sin consentimiento, sin ética y sin retorno. En la Universidad de McGill, en Canadá, el renombrado psiquiatra Donald D. Ben Cameron se convirtió en una de las figuras más inquietantes del proyecto. Con financiamiento de la CIA, aplicó su teoría de desprogramación en pacientes que venían por problemas leves como ansiedad o depresión. Su método: coma inducido durante semanas, repetición de mensajes grabados 16 horas al día, electroshock 30 veces más intenso que el estándar, privación sensorial. Es decir, borrarlos como si fueran un disco duro humano y luego reescribir la mente desde cero. Lo llamó conducción psíquica. Sus pacientes lo llamaron la destrucción total. Entre ellos, una mujer ingresada por depresión leve salió sin saber hablar, escribir o reconocer a su familia. No sabía quién era. Imagínate que vas por un resfriado y sales sin saber que es una madre. En Estados Unidos, los métodos eran igual de sutiles. Soldados en recuperación eran dosificados con LSD sin aviso. Algunos fueron empujados a estados psicóticos permanentes. 1. Frank Olson, un científico del ejército, murió tras caer por una ventana. Oficialmente, fue un accidente. Extraoficialmente, The Bourne Identity ya nos dio una pista. Y hablando de ironías, la CIA abrió un burdel encubierto en San Francisco para observar cómo actuaban los hombres bajo el efecto de drogas alucinógenas administradas sin su conocimiento. Lo llamaron Operación Midnight Climax. Sin comentarios. ¿Qué buscaban realmente? Querían respuestas, pero parecían más interesados en romper que en reparar. ¿Podemos borrar memorias? ¿Podemos insertar nuevas? ¿Podemos inducir obediencia ciega? ¿Podemos hacer que alguien mate por órdenes? Era como si el guión de La Naranja Mecánica lo hubiera escrito alguien con un presupuesto ilimitado y cero supervisión. Las grabaciones estaban encendidas. En una pequeña habitación sin ventanas, un hombre, exconvicto, voluntario entre comillas, se balanceaba en una silla metálica mientras la voz en la cinta repetía la misma frase, una y otra vez: confía en nosotros. Todo está bien. No había espejos, pero él ya no reconocía su rostro en el reflejo mental que le quedaba. No era una cárcel, pero nadie lo había dejado salir en días, tal vez semanas. El proyecto MKUltra no era un solo experimento, ni siquiera una sola operación. Era una red de subproyectos repartidos en instituciones públicas, oficinas privadas, incluso en lugares que solo existían en papel. Cada uno con sus propias preguntas, sus propios métodos y su propia negación plausible.
Algunos subproyectos trabajaban con sustancias psicodélicas como la psilocibina o el mescalino. Otros se centraban en la hipnosis profunda, la privación del sueño, las cámaras de aislamiento. Algunos de estos centros ni siquiera sabían que estaban trabajando para la CIA. Simplemente recibían fondos a través de fundaciones falsas, con nombres tan neutros como The Society for Human Ecology. ¿Quién sospecharía de algo así? En algunos casos, los sujetos eran reclutados bajo el supuesto de que estaban ayudando a la ciencia. En otros, ni siquiera sabían que estaban participando. Había empleados públicos, pacientes con trastornos menores, civiles de a pie. Pero también había perfiles mucho más interesantes para los propósitos de la agencia: desertores comunistas, agentes dobles y prisioneros de guerra. La gran obsesión era esta: si un enemigo caía en manos estadounidenses, ¿podíamos romperlo? ¿Podíamos vaciarlo y llenarlo con lo que quisiéramos? La idea de la mente como una cinta regrabable no solo era peligrosa, era simplista, pero se volvió la premisa principal. Hubo casos como el de un marinero estadounidense expuesto a drogas durante más de 70 días. Cuando emergió del experimento, sus recuerdos estaban tan fragmentados que no recordaba ni el nombre de su madre. Durante años vivió convencido de que había sido un traidor sin saberlo. No por culpa, por programación. Y es aquí donde surge una de las teorías más insidiosas. ¿Se buscaba crear verdaderos autómatas? Agentes capaces de asesinar sin saber que lo estaban haciendo. Como el soldado del invierno en las películas de Marvel, pero sin escudo, sin memoria y, desde luego, sin redención. Los documentos revelan que se experimentaron combinaciones de técnicas, hipnosis y LSD y privación sensorial. La intención era crear condiciones para una sugestionabilidad extrema. Si un sujeto podía ser convencido de que estaba en peligro, podía ser inducido a obedecer. Si era drogado hasta el borde de la psicosis, podía ser redirigido sin saberlo. Si no recordaba quién era, ¿qué importaba lo que hiciera? Los responsables de MK Ultra querían llegar a la raíz misma de la voluntad, y como jardineros sin alma, empezaron a arrancarla. En algunos informes se menciona que un sujeto regresó de una sesión con un miedo irracional a la luz solar. Otro, convencido de que tenía 2 cerebros. Otro más, aseguraba que alguien le había quitado los recuerdos por correo. Eran desechados como resultados fallidos, pero detrás de cada caso había una persona real, una mente colapsada. El experimento seguía. Lo más alarmante es que no había línea de meta. No se perseguía una cura, una aplicación clínica, una terapia. Solo control. Control puro. La idea de tener el interruptor de una mente humana en la mano. Y aunque los resultados eran caóticos, fragmentarios, a veces destructivos, el proyecto continuó. Año tras año. La pregunta que sobrevolaba la sala de mando era siempre la misma. ¿Y si lo logramos? Porque si se podía fabricar un asesino sin memoria, o un espía con lealtad programada, entonces cualquier cosa sería posible. Aunque para lograrlo hubiera que romper 1000 mentes. Y nunca volver a armarlas. Nadie se enteró cuando entraron. Ni siquiera cuando salieron. Entre los años 1950 y 1965, el proyecto MK Ultra operó en universidades, hospitales y prisiones, infiltrándose como una sombra educada. Científicos respetados, doctores con bata blanca y títulos colgados en la pared, trabajaban en colaboración con la CIA sin que muchos de ellos supieran para quién estaban realmente recopilando datos. Eso fue parte del éxito del proyecto. Se camuflaba bajo el lenguaje de la investigación médica. Uno de los ejemplos más inquietantes fue el del Hospital Allen Memorial en Montreal, donde el Dr. Evan Cameron, psiquiatra de renombre mundial, desarrolló un tratamiento experimental conocido como desprogramación psíquica. Suena futurista, pero consistía en borrar la identidad de una persona a través de descargas eléctricas, drogas potentes y grabaciones hipnóticas que duraban horas, incluso días. Pacientes que acudían por ansiedad leve o depresión postparto terminaban reducidos a un estado infantil, incapaces de leer, de caminar, de recordar a sus hijos. Cameron pensaba que, si borraba la mente hasta dejarla en blanco, luego podría reescribirla mejor. La CIA pensó que esa teoría podía tener usos prácticos. Pero el problema de borrar una mente es que rara vez queda espacio para construir otra. Lo irónico es que estos pacientes no eran enemigos del Estado, ni espías comunistas. Eran ciudadanos canadienses comunes. Madres, esposos, profesores. Seres humanos convertidos en cifras de un expediente cerrado con una grapa oxidada. En paralelo,
dentro de Estados Unidos, se lanzaban otros subproyectos. Uno de ellos se dedicó al análisis del uso de drogas como el pentotal sódico, conocido como suero de la verdad. Otro, más ambicioso, intentó usar LSD para interrogar a supuestos espías extranjeros. El resultado fue menos una confesión útil y más una sucesión de gritos, paranoia y vómitos. Aún así, los reportes lo calificaron como prometedor. No todos dentro del gobierno estaban al tanto, ni siquiera dentro de la CIA. El nivel de compartimentación era tal que solo unos pocos sabían lo que significaban realmente las siglas MK. Ni siquiera hay consenso claro sobre su origen. Algunos dicen que significaba Mind Control, con K, en alemán, para sonar más siniestro. Otros que era solo una designación técnica sin mayor simbolismo. Lo que sí está claro es que MK Ultra dejó un rastro de cuerpos rotos, mentes colapsadas y preguntas sin respuesta. Documentos fueron destruidos en 1973 por orden del entonces director de la CIA, Richard Helms, en un intento de borrar las huellas. Pero algunas sobrevivieron, lo suficiente para encajar las piezas. Y lo más desconcertante es que, a pesar de toda la violencia encubierta, la operación siguió durante más de una década. ¿Qué tanto lograron en ese tiempo? ¿Hasta dónde llegaron antes de que los reflectores apuntaran hacia ellos? Lo sabremos, quizás, en los capítulos que siguen. O quizás no. Hay secretos que fueron enterrados con quienes los llevaron a cabo. Pero algunos rastros, como siempre, sobreviven en los márgenes. Durante años, la CIA persiguió un objetivo casi mítico: crear un agente durmiente. Una persona común, programada sin saberlo para ejecutar órdenes con precisión quirúrgica, sin recordar jamás haberlo hecho. Una especie de soldado del invierno, pero sin el brazo metálico ni la banda sonora épica. Solo alguien en apariencia normal, viviendo su vida, hasta que se activara una orden escondida en lo profundo de su mente. Este era uno de los pilares de MK Ultra, la programación subconsciente. Se experimentó con hipnosis, sugestión profunda, disociación inducida. En sesiones que podían durar días enteros, los sujetos eran privados de sueño, alimentados con combinaciones de barbitúricos y estimulantes, y expuestos a grabaciones de frases repetitivas hasta 150,000 veces. Algunas de esas frases eran comandos. Otras, afirmaciones diseñadas para debilitar la voluntad y romper la resistencia interna. Muchos de estos experimentos se hicieron con la esperanza de borrar la personalidad original y sembrar otra. En términos más simples, intentar que alguien dejara de ser quien era. El problema es que el cerebro humano no es un disco duro que puedes formatear y volver a usar. Y cuando intentas hacerlo, lo que obtienes es una masa de traumas, confusión y, en ocasiones, destrucción irreversible. Se sabe que varios sujetos terminaron institucionalizados. Algunos creyeron que eran espías sin serlo. Otros se volvieron incapaces de distinguir entre sueños inducidos y recuerdos reales. El límite entre lo que eran y lo que intentaron convertirlos se disolvió lentamente, como tinta en agua sucia. En este punto, el proyecto ya no parecía tener un objetivo claro. Pasó de la búsqueda del control mental total a una especie de colección de obsesiones. Querían agentes que no recordaran lo que sabían. Querían técnicas de interrogación que garantizaran la verdad. Querían fármacos que hicieran a alguien obedecer órdenes sin preguntar. Y en cada intento, fueron acumulando fracasos, víctimas y secretos. Una de las historias más desconcertantes fue la de un joven recluta militar que, tras una serie de sesiones en las que fue drogado, interrogado y sometido a hipnosis, desapareció durante semanas. Al volver, no recordaba ni su nombre. Se autodenominaba con un código. Decía estar esperando instrucciones. Fue descartado como inestable y liberado. Nadie supo más de él. Era imposible saber cuántas de esas personas caminaban entre la población, confundidas, destruidas o activadas sin saber por qué. Algunos creen que ciertos comportamientos extraños en figuras públicas o criminales de alto perfil podrían rastrearse a esta época. Pero eso ya es territorio de la especulación. Lo que sí es cierto es que el experimento costó más que dinero o reputación, costó humanidad. Y la pregunta más aterradora es, ¿qué pasó con lo que aprendieron? Mientras las operaciones de MK Ultra se mantenían ocultas bajo capas de clasificaciones secretas, memorandos cifrados y oficinas con nombres que no aparecían en ningún directorio oficial, algo empezó a cambiar en el exterior. Era la década de 1970, y Estados Unidos comenzaba a mirar más de cerca las grietas de su propia maquinaria gubernamental. Y fue justo en una de esas grietas donde algo se filtró. En 1974,
El periodista Seymour Hersh, el mismo que expuso la masacre de My Lai en Vietnam, reveló que la CIA había estado realizando experimentos ilegales dentro del país, usando a ciudadanos estadounidenses como sujetos sin su consentimiento. Lo que en los años 50 parecía paranoia anticomunista, en los 70 ya era una noticia de portada. La presión pública fue tan fuerte que el Congreso no pudo ignorarla. Se creó un comité especial de investigación, el famoso Comité Church, que desenterró más que secretos, desenterró cadáveres, tanto figurativos como literales. Las audiencias televisadas mostraban a exagentes confesando bajo juramento, a víctimas contando fragmentos de su memoria reconstruida, y a políticos incómodos pidiendo explicaciones en voz baja. La palabra MKUltra pasó de ser un código interno a una vergüenza nacional. Lo más desconcertante de todo fue que gran parte de la documentación había sido destruida por orden del director de la CIA, Richard Helms, en 1973, justo cuando se olía una investigación. Miles de páginas desaparecieron en trituradoras, y con ellas, quién sabe cuántos nombres, dosis, métodos o lugares donde ocurrieron los experimentos. Pero no todo se perdió. Algunos documentos sobrevivieron por accidente administrativo. Gracias a esos papeles, hoy sabemos los nombres de subproyectos como MK Naomi o Artichoke, que parecen sacados de un catálogo de supervillanos, pero eran reales. También se descubrió que las prácticas de control mental no solo ocurrieron en universidades y hospitales de Estados Unidos, sino también en países aliados. Canadá, por ejemplo, fue campo de prueba para técnicas de regresión mental. En una clínica de Montreal, pacientes acudían para tratar problemas menores, y salían sin recuerdos, ni emociones claras, ni identidad estable. No sabían que eran parte de un programa de control mental financiado por la CIA. Para entonces, la reputación del gobierno estadounidense ya estaba hecha trizas por Vietnam, el caso Watergate y ahora, esto. MKUltra se convirtió en otro recordatorio de lo fácil que es traspasar la línea cuando se cree que el fin justifica cualquier medio. Y lo más irónico de todo, nunca lograron lo que buscaban. No hubo soldados perfectos, ni control total, ni agentes que pudieran activarse como en una película de espías. Solo hubo dolor, abuso y una gran mancha en la historia de la inteligencia estadounidense. Pero incluso después de toda esta exposición pública, hay quienes creen que lo que sabemos es solo una parte. Que MKUltra fue solo la fase visible de algo más grande. Algo que, tal vez, nunca se dejó de probar, solo se renombró. La historia del proyecto MKUltra no termina realmente, porque aunque los experimentos cesaron oficialmente, su eco aún se siente en las grietas de la desconfianza que dejó tras de sí. Con las audiencias públicas ya en los libros de historia y los agentes retirados, parecería que el capítulo se cerró. Pero hay algo inquietante en cómo ciertos temas han reaparecido con otros nombres, en otros contextos. Programas de modificación conductual, optimización cognitiva en soldados, tecnologías de manipulación de percepción. Las palabras cambiaron. Las intenciones, quizás no tanto. Los documentos sobrevivientes apenas representan una fracción de lo que fue MKUltra. Lo que fue destruido, lo que nunca fue registrado, lo que fue compartimentado en otros proyectos más oscuros, permanece desconocido. Y esa ignorancia es el terreno fértil para teorías, películas y pesadillas. No ayuda que, de tanto en tanto, aparezca un informe desclasificado, una línea tachada que deja entrever una historia aún más absurda o cruel que lo que ya sabíamos. O que exagentes hablen en sus últimos años, dejando relatos a medio formar, como si descargaran culpas justo antes de desaparecer del todo. La cultura pop convirtió MKUltra en un sinónimo de manipulación mental. Desde cómics hasta cine, pasando por videojuegos y novelas, la figura del soldado programado es ya parte de nuestro imaginario colectivo. Y sí, si alguna vez pensaste en Bucky Barnes, el soldado del invierno, activado por palabras clave y con recuerdos implantados, ahora sabes de dónde vino esa inspiración. Pero fuera de la ficción, lo que queda son víctimas reales. Personas que nunca entendieron qué les había pasado, que perdieron años, relaciones, identidad. Familias enteras rotas por un experimento que no pidió permiso. Y quizás la conclusión más dura de todas sea esta. El experimento no fracasó por inmoral, sino por ineficaz. Si hubiera funcionado, ¿habría terminado? ¿O simplemente lo habríamos aceptado, convencidos de que la seguridad lo justifica todo? En una era donde la información es moneda y los algoritmos pueden moldear conductas, la pregunta ya no es si alguien intenta manipularnos, sino quién, cómo y si lo notaremos a tiempo.
Porque si hay algo que nos enseñó MK Ultra es que el verdadero terror no siempre se esconde en laboratorios secretos, sino en decisiones tomadas por personas convencidas de que el fin justifica cualquier medio. Y como toda buena historia prohibida, MK Ultra nunca se termina de contar. Solo espera a que alguien más se atreva a escarbar donde no debe. ¿Prefieres este tipo de contenido o algo más largo y detallado? Te leo en los comentarios.